haitianos que han... Se está recibiendo mucho dinero, óyeme, mucho dinero desde el exterior para que los haitianos se consoliden aquí. Los haitianos no están solamente en la agricultura, están controlando las rutas de transporte, la distribución de alimentos, ya tienen enclaves, policías, militares, penetración en los cuerpos de seguridad, debemos decirlo y concientizar al país. Ahora mismo hay 470 asentamientos de haitianos en República Dominicana. distribuidos. Eso es un crimen internacional. Bueno, Haití tiene poco que perder. Aquí estamos en su programa Propuesta Semanal. Tal como les dije, hoy tengo la inmensa alegría de tener como invitado a mi querido amigo, el licenciado Pelegrín Castillo, vicepresidente del Partido Fuerza Nacional Progresista y quien fuera el primer ministro del Ministerio de Energía y Minas, y con quien tenemos, yo sé que nos va a faltar el tiempo, tenemos tantos temas trascendentes en este momento que tratar, pero antes de iniciar, y porque los dos lo necesitamos, una tacita, sí, claro, de aroma y sabor de nuestra marca país, Café Santo Domingo, con la hermosa Kenia que nos los trae. Gracias. Gracias, Kenia, muchas gracias. Pues bien, Pelegrín, decía en un comentario que el 27 de febrero el presidente Luis Abinader convoca a los actores políticos a que se reúnan para hacer un gran pacto nacional en torno a la crisis haitiana y la incidencia para nosotros, y decía también que eso era una propuesta que formaba parte del manifiesto del 6 de agosto de la Marcha Patriótica auspiciada y organizada por el Instituto de Artiano. Sí. ¿Tú eres participante? ¿Qué tú opinas? Mira, el presidente Abinader en realidad se hizo eco de un clamor nacional. Y lo planteó en un escenario solemne, 27 de febrero, para hacer un énfasis, para recuperar una posición que fue muy del gobierno, que fue muy aplaudida y que se empezó a cuestionar cuando desde el propio gobierno empezaron a generar situaciones que ponían en entredicho esa política. Eso está claro. ¿Qué es lo que está pasando? Yo lo quiero enfatizar, poner énfasis en esto, porque aquí hacemos la política mirándonos el ombligo. No vemos lo que pasa a nuestro alrededor. Hay en curso lo que yo llamo una operación especial de alta inteligencia, sofisticada, perversa, que niega, que violenta enormemente los derechos fundamentales del orden internacional, el jus cogens del derecho internacional, ya que le niega a Haití sus derechos como nación y además pretende resolver la crisis del Estado fallido con el Estado vecino frágil, apostando a que en Haití se detone una guerra civil de alta intensidad. Ya existe una guerra civil de baja intensidad y se produzca una estampida hacia la parte oriental de la isla, que si es resistida por los dominicanos, no, es imposible. Si los dominicanos se niegan a aceptar que millones de haitianos penetren al territorio nacional, ya tenemos un problema. Entonces producir una intervención humanitaria. Hay gente dentro del gobierno y dentro de los partidos que por distintas razones dicen que esto es resultado del cansancio de las potencias o de la incapacidad. ¿Así dijo Álvarez? La incapacidad de actuar, de entender lo que pasa en Haití, que están ya tirando la toalla. Yo digo lo contrario. Yo digo que desde el principio lo que se ha concebido es que Haití colapsado en
en vez de ir a su rescate, reconstrucción, que es un esfuerzo complejo, de largo plazo, esa crisis de Haití se derive hacia República Dominicana, y para ellos, que son grandes potencias, eso significaría la fórmula más fácil, más realista, e incluso han propuesto, yo tengo pruebas, el intercambio de poblaciones. Si hay muchas tensiones aquí, bueno, vamos a sacar población dominicana. Dando facilidades. Dominicanos en Europa, facilidades dominicanos en Canadá, dominicanos en Estados Unidos y haitianos aquí. Sí. Eso es un crimen internacional. Cada vez que uno oye esas facilidades de visa, uno dice, Dios mío. Óyeme, eso es un crimen. Se va lo mejor. Eso es un crimen internacional contra, fundamentalmente, República Dominicana, porque ya el daño que ha sufrido Haití, bueno, Haití tiene poco que perder, porque ha sufrido por no decir mucho. Nada. Pero cuando uno mira el comportamiento de las potencias frente a las contradicciones de la política haitiana, uno sabe que hay esa jugada maligna. Putin hizo una operación militar en Ucrania. Bueno, Estados Unidos y las otras potencias que están en el Covert Group están haciendo una operación especial. Es difícil, yo lo digo, para el gobierno es difícil decirlo. Claro. Para el gobierno es difícil decirlo, pero los que estamos en posiciones de hablar con mayor libertad, debemos decirlo y concientizar al país. Ahora mismo hay 470 asentamientos de haitianos en República Dominicana. Distribuidos. En formación, en desarrollo, lo cual es un asunto... Algunos formados algunos por consolidados. con ONGs que se está recibiendo mucho dinero, óyeme, mucho dinero desde el exterior para que los haitianos se consoliden aquí. Por eso tú ves que allá los haitianos no están solamente en la agricultura, están controlando las rutas de transporte, la distribución de alimentos, ya tienen enclaves, policías, militares, penetración en los cuerpos de seguridad, penetración en las compañías de seguridad privada, y todo eso se está haciendo con mucho apoyo internacional. Es una combinación de métodos. Para ello, repito, resolver el dolor de cabeza que les representa un Estado fallido, que es una nación emblemática, que es fallido en gran medida por las actuaciones de las potencias y también por sus propios dirigentes, porque no vamos a excluir la responsabilidad de los haitianos. Así como no se puede sacar a los haitianos la ecuación de reconstruir Haití, tampoco se puede sacar a los haitianos de la ecuación del fracaso, de la destrucción de Haití. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ante esa realidad, República Dominicana tiene la obligación de unirse. El presidente se hizo eco del reclamo, pero es un reclamo que viene caminando hace tiempo. Pero hace tiempo. En el 97, yo recordaba en la reunión de ayer del Palacio, la reunión del miércoles, que ya en el 97 la Cámara de Diputados había aprobado una resolución que presentamos, firmada por 56 diputados, y lo había aprobado caso de unanimidad. En el 99, por igual. Lo mismo hizo el Senado. En el 2000 hubo un movimiento, Haití es responsabilidad de la comunidad internacional, que le entregó un manifiesto a los países ACP. Lo recuerdo. ¿Por qué? Porque aquí, los que estamos aquí, vemos el problema de un Estado fallido. Cuando hay un Estado fallido es un problema internacional. La solución tiene que ser internacional. Uno de los debates que se van a tener que librar aquí
es la naturaleza del reto, de la índole del problema. Porque aquí hay mucha gente que dice, no, esto es un problema de migración, problema de frontera, es un problema de aplicar la ley con pantalones, como dice el amigo Abel. No, es eso y mucho más. Y si no nos vamos a ese mucho más, no vamos a entender el problema. En realidad con Haití nosotros no tenemos problemas migratorios. Problemas migratorios podríamos tener con Venezuela. Venezuela. Sí. Venezuela. Pero con Haití tenemos un problema internacional. Es una invasión. Porque ya no es migración. Eso cambió de característica, es ocupación, estamos hablando de cerca de 2 millones. Pero con tendencia a escalarse, porque mientras más llegan, más atraen. ¿Qué hacen las potencias? Están considerando que República Dominicana es un estado frágil, vulnerable, dependiente, no se va a unir para defenderse, apuestan a eso, tienen sus actores comprometidos con la división, la dispersión del país, apuestan a eso. Y su meta es, evidentemente, buscar esa solución que no es solución. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Limitarnos solamente a repatriar. Mira, República Dominicana solamente podría asimilar con cierta holgura entre 300,000, 400,000, haciendo un gran esfuerzo, 500,000. Y eso es casi el 5% de la población. Claro. Que es mucho. Pero ya eso es un problema, de por sí ya es un problema. Ahora tenemos mucho más que eso. Si nosotros aplicáramos con rigor la Constitución y las leyes, y no hay al mismo tiempo un esfuerzo de rescate y reconstrucción de Haití, vamos a poner que seamos capaces de repatriar 100,000 haitianos por mes durante un año. Son 1.200.000. Con el costo. Con la situación que hay en Haití, no, una locura. Lo único que se provocaría sería el estallido de una crisis internacional humanitaria y un rebote de esa crisis para República Dominicana. Y obviamente la intervención internacional. Por eso nosotros tenemos que hacer el esfuerzo interno. El esfuerzo interno tiene que estar congruente con la política exterior. Si decimos no somos el país de solución, no vamos a aceptar seguir siendo estado pivote, zona de amortiguamiento de la crisis haitiana, tenemos que actuar en consecuencia con eso. La política de migración, la política laboral, la política de frontera, la política de seguridad, las políticas de acceso a los servicios, todas tienen que estar alineadas con la idea de mandar el mensaje de que no somos el espacio de solución. Tenemos también que advertir que si no se internacionaliza la solución, se va a internacionalizar el problema. Por eso yo estoy de acuerdo con las repatriaciones, porque ellos tienen que sentir que el país se va a defender y que en la medida en que se produzcan repatriaciones, obviamente respetando los derechos fundamentales de las personas, entonces ellos tendrán dos caminos: o apostar a venir a una intervención, a imponerle a un país soberano, porque han querido quitarnos el derecho de definir quiénes son los nacionales, quitarnos el derecho de controlar la frontera. Claro, ellos tienen un punto, esos poderes, la estructura de corrupción interna. El modelo económico que tenemos es un modelo extractivo de renta, que te expulsa al dominicano al exterior o te lo expulsa a la informalidad y te atrae mano de obra en condiciones de ilegalidad. Claro,
lo que hay que convencer a estos poderes es que ese esquema que ellos originalmente concibieron, te diría que a mediados de la década de los 80, y hay pruebas, tenemos testimonio y pruebas de que eso es así, que ese esquema ni ayuda a Haití a salir a camino y nos desestabiliza a nosotros, y ahora puede generar un problema mayor. ¿Por qué? Porque las potencias están peleando en el Caribe. Por ejemplo, ahora mismo en Haití hay dos contradicciones cruzadas. La diáspora haitiana quiere desplazar del poder a las grandes familias ricas de Haití, con un movimiento hasta violento, por eso se explica el envío de tantas armas, están armando ese proceso. Pero hay un movimiento encabezado por el senador del norte, que me estuvo visitando en el Ministerio de Energía y Minas, Moy Yanchar, que lo que está planteando es una revolución anticapitalista, antioccidental, antinorteamericana, antieuropea, de ñapa, antidominicana, y alinear a Haití con China. Aquí hay sectores que entienden que en vista de la realidad que hay, que lo correcto es que nosotros empujemos a China se secaron. Que empujemos la situación para que China se termine de hacer cargo de Haití, de que en Haití hay una revolución que alinee a Haití con China, con apoyo ruso, con apoyo iraní y con apoyo de las fuerzas del socialismo del siglo XXI. Eso es una tormenta perfecta. Sabemos que en este año pasado tú acabas de poner en circulación un libro donde analizas las situaciones prácticamente del mundo y por supuesto aterrizados a República Dominicana. Después de la publicación de ese libro vino la guerra con Rusia, o sea, un elemento adicional que me imagino que te va a generar otro capítulo más, que ya hecho lo debe de tener. Danos una visión de lo que está ocurriendo en el mundo y de cómo esto se concatena con lo que nosotros tenemos en República Dominicana. Bueno, ante todo, muchas gracias. Muy contento de encontrarme de nuevo aquí en tu compañía y un saludo a los amigos que siguen Propuesta Semanal. Y me alegro que empecemos por ese tema porque por lo general aquí analizamos la cotidianidad dominicana sin mirar lo que pasa alrededor. Y se nos olvida que muchos de los hechos que acontecen en el exterior, de una u otra manera, nos van a afectar para bien o para mal. Yo vengo sosteniendo, y lo explico en el libro, que hace ya un tiempo la humanidad está viviendo un estado de guerra civil, de guerra mundial, de cuarta generación. Guerra híbrida de cuarta generación. No es la guerra convencional, la que se está librando en Ucrania ahora. Esa es una guerra militar. La guerra híbrida tiene esa característica, incluye muchos otros elementos y además es de cuarta generación porque apunta a la destrucción de los estados, atacando a las estructuras cognitivas de los estados y a los factores de cohesión social de los estados. Cuando se produce eso en una sociedad, la sociedad se desquicia, se desestabiliza y puede sucumbir o se debilita y no puede enfrentar adecuadamente cualquier amenaza exterior, cualquier presión exterior. Y eso se está dando a escala global. Esa lucha tiene un trasfondo político-ideológico, claro, que se está viendo ahora en los discursos del presidente Putin, en los discursos del presidente Trump, en los discursos de los líderes europeos y los líderes de la OTAN.
¿Qué está pasando? Bueno, hay una contradicción dentro de esa gran guerra geoestratégica de las potencias. Se está dando también una lucha político-ideológica entre el imperialismo globalista y las luchas por preservar las naciones desde posiciones patrióticas, De hecho, ahora mismo en Estados Unidos, lo que se ve claramente es que el presidente Trump está haciendo un cuestionamiento a fondo a la legitimidad del gobierno de Biden, al origen del gobierno de Biden, y está preparándose para un retorno al poder, él y su fuerza, pero ya con un planteamiento más radical que nunca antes, dispuesto a romper con los esquemas que han impuesto élites globales. Mundiales. Que se le han impuesto a todos los países, incluido Estados Unidos. Yo todavía recuerdo lo que me dijeron en Heritage Foundation en el 2016, es la fundación conservadora más tradicional, más importante de Estados Unidos, cuando yo le fui a señalar la inconformidad que tenía la sociedad dominicana con el imperialismo LGTB que se estaba desarrollando en República Dominicana. Con el dijeron, embajador. Y con el embajador Brewster y su acompañante. Y me dijeron, pero ustedes creen que eso es a ustedes. Eso no es a ustedes, a nosotros en los propios Estados Unidos. Esas minorías han sabido coaligarse para imponernos esa agenda, pero la mayoría de la población no está a favor de esa agenda y ustedes lo verán. Efectivamente, ganó el presidente Trump con el voto cristiano, con el voto conservador, con el voto tradicional, y él sin duda intentó cumplir con lo prometido. Comenzó. Pero esa es una estructura que tiene muchos años desarrollándose, mucho poder, y terminaron desplazándolo del poder, yo creo que con un golpe muy sofisticado, muy fino, porque todo indica que él ganó cómodamente. Me consta que el voto presencial lo ganó ampliamente y lo otro parece que lo definieron equipos electrónicos, programas y desde luego el voto a distancia, que siempre es muy vulnerable. Entonces, esa es la trama de los asuntos mundiales. Hay una China que está retando la hegemonía norteamericana en el mundo. La misma guerra de Ucrania en realidad es una reacción de Occidente frente a lo que sucedió en Afganistán. El fracaso, la salida de Afganistán fue tan desastrosa que había necesidad rápidamente de buscar un escenario donde se pudiera reconstituir la Alianza Noratlántica, reconstituir la OTAN. Y ese escenario, sin duda, era Ucrania. Que ya estaban dadas las condiciones. Se habían estado preparando por mucho tiempo, ya lo dice la canciller Merkel, ya lo dijo Victoria Nuland, que había tenido una estrategia para terminar de provocar la guerra. Que la empezó Putin porque fue el que provocó el ataque, sí, pero cuando uno mira todos los antecedentes se da cuenta de que estaba siendo provocada desde hace mucho tiempo y eso ha puesto al mundo en una situación muy difícil. Ahora mismo hay dos continentes en los que se está librando una gran batalla. Uno, aparte de Euroasia y Europa, en África se está librando una gran batalla porque China y Rusia están actuando por desplazar definitivamente la presencia europea. Sí, fíjate que el presidente Macron ahora asistió recientemente
a una gira por países africanos claves, tratando de ver cómo recompone las relaciones que se venían deteriorando, incluso con desplazamiento en el plano de seguridad. Los rusos están sustituyendo en algunos países a los franceses aceleradamente. Y eso, sin duda, como parte de la alianza ruso-china, que ya se manifiesta claramente en Euroasia y concretamente en el ámbito del Consejo de Cooperación de Shanghái, que es un grupo que se constituyó en el 96 y que tiene una meta muy clara. Ellos no lo dicen, no usan ese lema, pero su meta es que Asia sea para los asiáticos. No dicen ese lema porque recuerda que ese fue el lema de Japón cuando lanzó desde las islas japonesas, lanzó el ataque al continente para crear la esfera de coprosperidad asiática. Y obviamente eso preparó el ambiente de la Segunda Guerra en Asia, con un saldo de muertos terrible. Entonces, África es uno y el otro es América Latina. Los chinos, que son cautos, normalmente son es un pueblo, una nación con muchas cosas admirables, pero otras que son preocupantes. Los chinos se recogieron después de esa experiencia y nunca intentaron más lanzar ofensivas a través del mar. Bueno, hubo un intento anterior que lo habían lanzado los mongoles tratando de conquistar Japón y fracasaron. Y como fracasaron en 2 ocasiones, ellos no continuaron. Ahora es diferente, porque la guerra, la expansión, el dominio mundial pasa por el control de las cadenas de suministro. Exacto. Y en eso China tenía ventaja. Claro. Entonces había articulado una estrategia que era la política del collar de perlas, la política de los 9 trazos y la franja y la ruta de la seda. Son 3 dimensiones de una misma política de expansión global, pero ellos sabían que necesitaban que todo eso se acompañara de un gran esfuerzo militar. Ahí chocaron con Japón. Y yo digo que la amenaza a Japón de suspender el suministro de tierras raras fue quizá el hecho decisivo, porque China tiene el monopolio mundial de las tierras raras, y no porque sea el país que la produce. Las tierras raras están en todas partes del mundo, pero ellos tienen ventaja porque han logrado concentrar en China recursos de todo el planeta, más lo que ellos tienen para producir tierras raras. Y la revolución tecnológica, la 4ª revolución industrial, no se concibe sin los elementos de tierra rara y muchos otros elementos. Entonces los chinos hicieron eso ahí. Simultáneamente, para esa misma etapa, Putin tomaba la decisión de apoderarse de Crimea. Y lo hacía por una razón geopolítica, histórica. Crimea se la había cedido Nikita Khrushchev a Ucrania en el marco de la Unión Soviética, pero históricamente había pertenecido a Rusia y Rusia había luchado mucho por Crimea, y además hay un tema de que el imperio más grande, el país más grande en términos territoriales, tiene una situación muy difícil para la salida al mar. Puede cambiar ahora con el cambio climático, y esa es una de las razones de la guerra de Ucrania. Rusia puede convertirse en la gran potencia que controle la ruta ártica. Por eso hay mucho interés de debilitar a Rusia o de fragmentar a Rusia. Porque si Rusia llega a controlar la ruta ártica, va a tener un poder mundial muy grande.
anunció que para el 2027 ya la ruta ártica iba a estar abierta, que ellos estaban contribuyendo a la apertura de esa ruta con una flota de rompehielos muy poderosa. Y bueno, ese es el escenario que tenemos a nivel global. ¿Qué pasa? China, en menor medida Rusia y Irán, pero China sobre todo, aprovechó muy bien esa fuga que tuvo Estados Unidos buscando el dominio mundial. Porque Estados Unidos, a partir de su paso de llevar, mucho antes incluso, cuando cayó la Unión Soviética, se propuso convertirse en la potencia hegemónica global bajo su liderazgo, por su superioridad en materia tecnológica, en materia militar, en materia económica. Ellos entendían que ellos podían jugar el papel de ser la gran potencia que pusiera orden en todo el mundo, conforme a los valores de ellos y las visiones de ellos. Eso lo lanzó una aventura, y las élites norteamericanas y las élites occidentales lo explican muy bien autores norteamericanos y europeos. En realidad entraron en un proceso de enajenación, porque dieron por un hecho que las naciones iban a desaparecer, que las culturas iban a entrar en una etapa de mezcla con otras culturas para crear una mezcolanza de multiculturalismo. Una torre de Babel, ¿sí? En el fondo es una torre de Babel. Ese esfuerzo de crear un mundo para la hegemonía global empezó a tener resistencia. Específicamente, la primera gran resistencia se produjo en el año 2001, con los ataques el 11 de septiembre. Eso fue tremendo para los Estados Unidos, porque era un sector del Islam radical que empezaba a llevar la guerra irregular a los Estados Unidos. Ellos no estaban acostumbrados a eso. Ellos pelean fuera. No estaban acostumbrados a eso. Y como tenían una superioridad tan grande, bueno, ¿quién lo iba a enfrentar en el plano convencional? Nadie. ¿Cómo lo enfrentaron? En un plano no convencional, donde ellos menos se imaginaban. Entonces ahí empezó un escenario, porque eso sirvió de disparador para que Estados Unidos se lanzara a guerras en Medio Oriente. Primero Afganistán, luego la política de las primaveras árabes, creyendo que podían llevar la democracia a esos países, los convenció de que eso era posible. Se llevaron una decepción tremenda. Y todo, bueno, los mayores aliados de Estados Unidos en la región, entiéndase Israel, entiéndase Turquía, entiéndase los países árabes, Arabia Saudita concretamente, vieron bajo el liderazgo de Obama un Estados Unidos que era muy peligroso, porque venían con un enfoque ideológico. Bueno, los países africanos recibieron a Obama, recuerda, los presidentes africanos, y le dijeron: mire, estamos orgullosos de que usted haya llegado a la presidencia, que un hijo de Kenyatta haya llegado a la presidencia, pero nosotros queremos decirle que nosotros no queremos que usted nos traiga su agenda. Porque Obama fue allá a promover su agenda de libertades democráticas, pero incluía también la agenda de valores, de vida, familia, salud, salud reproductiva, los modelos alternativos de familia. Y los africanos... Valiendo de su origen africano. Y los africanos le dijeron: no, por favor, estamos muy orgullosos de usted, pero su agenda, resérvela ya. Quédese con ella.
Cuando Estados Unidos se fuga hacia el mundo con esa visión ideológica, pierde terreno en América Latina. Porque en el año 94 ellos habían hecho una propuesta que era la que tenía más sentido. Vamos a constituir el área de libre comercio de las Américas. Vamos a entendernos primero con quién, con nuestros vecinos continentales, con los que tenemos una relación compleja, agridulce, de amor-odio, pero con todo y todo hay una base de cultura, de identidad, de cercanía. ¿Qué pasó? Bueno, hubo una pérdida de contacto. América Latina empezó a ver a Estados Unidos como una potencia que no era confiable. Y además primó también el enfoque ideológico de la Revolución Cubana. También. Porque Fidel Castro, que había previsto la caída de la Unión Soviética, Fidel Castro preparó una estrategia que fue muy efectiva para sus fines, que fue la creación del Foro de San Pablo. Y ese Foro de San Pablo se creó en el 90, ya 2 años antes de la caída de la Unión Soviética, pero después de la caída del muro de Berlín, y entonces empezó ya a dar su fruto con el ascenso al poder de Chávez y con el apoyo de Chávez, el ascenso al poder de Lula. Y desde La Habana se produjo un alineamiento antinorteamericano de América Latina. Cuando se va a la cumbre de Mar del Plata, el presidente Bush hijo se lleva una mala sorpresa porque es rechazada la propuesta en forma incluso destemplada, desconsiderada, ofensiva. Y Estados Unidos dijo, bueno, si ustedes no quieren, problema de ustedes. Problema de ustedes. Que fue un error del liderazgo norteamericano y fue un error del liderazgo latinoamericano. Porque si Brasil y Estados Unidos hubieran negociado entre ellos un esquema de integración, más los países de América Latina se hubieran sumado al proceso y con un trato especial para el área del Caribe, la historia hubiera sido otra, del mundo. Pero Estados Unidos estaba seducido por las riquezas de China. En el año 2000, por ejemplo, 2001, China entra a la Organización Mundial del Comercio de la mano de Estados Unidos, con todas las ventajas, porque el cálculo que ellos hicieron fue, aquí tenemos un supermercado enorme, mano de obra en condiciones muy favorables, vamos a tener un mercado grandísimo. Un mercado grandísimo, vámonos para China. Y se fueron para China. Y se creó Chimérica, que es lo que se está desmontando ahora. Ahora estamos viendo un proceso de desglobalización, de caída del orden global, de cuestionamiento del imperialismo globalista. Ya un teórico como Fukuyama, y esto lo digo para concluir el análisis, ya admitió que después de la experiencia que se vivió en Estados Unidos con Trump y su discurso populista, ya admitió, la democracia, las libertades no van a prevalecer si se sigue atacando a las naciones, si se sigue atacando a las identidades nacionales, locales, porque eso existe y hay que asumirlo, no trabajar en contra de ella, no pretender eliminarla. Y eso dicho por Fukuyama ya implica un giro importante, pero la crisis está en curso. Exacto. Ahora mismo estamos en esa cuarta guerra. Pelegrín, nos falta siempre tiempo con temas tan trascendentales como los que tú manejas
a una perfección increíble. Muchas gracias y nos volveremos a ver y nos vivimos está viendo. bien, bien.